En el año 71 a.C., a lo largo de la Vía Apia, la carretera más importante del Imperio Romano, la que conectaba Roma con el sur de Italia, los romanos clavaron 6.000 cruces de madera, una cada 10 metros, durante 200 kilómetros. En cada cruz había un hombre agonizando, 6.000 esclavos crucificados al mismo tiempo, no para hacer justicia, no para dar ejemplo, para enviar un mensaje. Esto es lo que le pasa a cualquiera que se atreva a desafiar a Roma. Pero el hombre responsable de esa rebelión, el esclavo que con sus propias manos construyó un ejército de la nada y lo llevó hasta las puertas de Roma, el que humilló a las legiones más poderosas del planeta durante 2 años, ese hombre nunca fue identificado entre los muertos. Su cuerpo nunca fue encontrado. Nadie sabe dónde está enterrado. Su nombre era Espartaco. Y su historia es la prueba de que un solo hombre con nada que perder puede hacer temblar al imperio más poderoso que ha existido. Roma, siglo I a.C. La máquina de esclavos. Para entender a Espartaco tienes que entender primero lo que era Roma, no la Roma de las películas con senadores elegantes y filósofos hablando de democracia. La Roma real, la que nadie te muestra. Roma era una máquina de guerra construida sobre los cuerpos de millones de esclavos. En el siglo I a.C., se calcula que entre el 30 y el 40% de la población de Italia eran esclavos. 1 de cada 3 seres humanos en territorio romano era propiedad de otro ser humano. Los esclavos hacían todo. Construían los acueductos, araban los campos, cocinaban la comida, limpiaban las calles, educaban a los hijos de los ricos, morían en las minas, remaban en los barcos de guerra. Roma no funcionaba sin esclavos. Sin ellos, el imperio se detenía. Y para mantener a millones de personas sometidas, Roma usaba 2 herramientas: el terror y el entretenimiento. El terror venía de los castigos públicos, las crucifixiones, las ejecuciones. El entretenimiento venía de los gladiadores. Los juegos de gladiadores no eran deporte, eran una demostración de poder. Roma le decía a su pueblo: miren cómo estos esclavos se matan entre ellos para divertirlos. Miren lo poco que valen. Miren lo que somos capaces de hacer con la vida de otro ser humano sin pestañear. Y en una de esas escuelas de gladiadores, en la ciudad de Capua, al sur de Roma, había un hombre que estaba a punto de encender una chispa que casi destruye al imperio desde adentro. Espartaco. El hombre antes de la leyenda. No sabemos mucho sobre su vida antes de la esclavitud. Las fuentes romanas, que son las únicas que existen porque los esclavos no escribían su propia historia, dicen que era originario de Tracia, una región que hoy corresponde a partes de Bulgaria, Grecia y Turquía. Algunos historiadores como Plutarco sugieren que fue soldado, posiblemente auxiliar en el ejército romano, antes de ser capturado y vendido como esclavo. Eso es un detalle crucial. Espartaco no era un campesino que nunca había visto una espada. Era un hombre que sabía pelear, que conocía las tácticas militares romanas, que entendía cómo se movían las legiones, cómo formaban sus líneas, cuáles eran sus fortalezas y cuáles sus debilidades. Roma le enseñó a pelear. Y después lo encerró en una jaula para que peleara hasta morir por la diversión de otros. Lo enviaron a la escuela de gladiadores de Lentulio Batiato en Capua. Estas escuelas eran prisiones disfrazadas de academias. Los gladiadores eran alimentados bien, entrenados bien, pero vivían encerrados, encadenados cuando no peleaban, vigilados día y noche. Eran ganado de lujo. Se les cuidaba para que murieran bonito frente al público. Espartaco pasó meses ahí dentro, entrenando, observando, esperando. Y mientras esperaba, hablaba. Con los otros gladiadores, con los esclavos que servían en la escuela, con cualquiera que quisiera escuchar. Les decía algo simple: preferimos morir peleando por nuestra libertad que morir peleando para divertir a nuestros dueños. En el año 73 a.C., la espera terminó. La fuga. El plan era simple:
Alrededor de 200 gladiadores conspiraron para escapar al mismo tiempo, pero alguien los delató. Batiato se enteró del plan y reforzó la seguridad. De los 200 que estaban listos, solo 70 lograron escapar. 70 hombres, con cuchillos de cocina y asadores de carne que robaron del comedor. Contra un imperio que tenía el ejército más grande y más profesional del mundo. Pero esos 70 hombres eran gladiadores. Cada uno de ellos estaba entrenado para matar. Cada uno de ellos había sobrevivido combates donde solo uno salía vivo. No eran campesinos asustados, eran máquinas de guerra con las manos desnudas. Cuando salieron a las calles de Capua, lo primero que hicieron fue asaltar un convoy que transportaba armas y equipamiento de gladiadores. Ahora tenían espadas reales, escudos, armaduras, y eligieron a 3 líderes, Espartaco, Crixo y Enomao. Huyeron hacia el monte Vesubio, el volcán que décadas después sepultaría a Pompeya, y establecieron su campamento en la cima. Desde ahí, Espartaco empezó a hacer algo que Roma nunca esperó. Empezó a reclutar el ejército de los olvidados. La noticia de la fuga se esparció como fuego en un campo seco. Esclavos de las granjas cercanas escapaban de noche para unirse a Espartaco. Pastores, agricultores, trabajadores de las minas, sirvientes domésticos. Gente que nunca había sostenido una espada, pero que estaba dispuesta a morir antes que seguir viviendo de rodillas. En semanas, los 70 gladiadores se convirtieron en cientos, en meses, en miles. Para el final del primer año, Espartaco lideraba un ejército de más de 70,000 personas. Algunos historiadores hablan de hasta 120,000. 120,000 esclavos organizados, armados y liderados por un hombre que entendía la guerra mejor que muchos generales romanos. Roma al principio no se tomó la rebelión en serio. Mandó una milicia local a aplastar a los gladiadores fugitivos. Espartaco la destruyó. Mandó otra. Espartaco la destruyó también. Mandó un pretor con un ejército real de 3,000 soldados para sitiar el monte Vesubio. Rodearon la montaña y bloquearon el único camino de bajada. Estaban seguros de que los esclavos morirían de hambre. Espartaco hizo algo que ningún general romano hubiera imaginado. Cortó las vides silvestres que crecían en las laderas del volcán, las trenzó en cuerdas, y en plena noche, él y sus hombres descendieron por el lado más empinado del volcán, por un acantilado que los romanos consideraban imposible de escalar. Rodearon el campamento romano por detrás y los atacaron mientras dormían. Fue una masacre. Los soldados romanos, los conquistadores del mundo, corrieron como ratones ante un grupo de esclavos con espadas robadas. Esa noche, Roma supo que tenía un problema real: el hombre que humilló a las legiones. Lo que siguió fue algo que Roma no había visto en siglos: derrota tras derrota frente a un ejército de esclavos. El Senado envió a 2 cónsules, los comandantes más altos del ejército romano, cada uno con una legión completa. Espartaco los derrotó a ambos, separados y juntos, en terreno abierto y en emboscada. No importaba qué le mandaran, Espartaco encontraba la manera de ganar. Y lo hacía con un ejército que no tenía las ventajas de Roma. No tenía fábricas de armas, forjaban las suyas con el metal que encontraban. No tenía sistema de abastecimiento, comían lo que saqueaban. No tenía entrenamiento formal. Espartaco mismo entrenaba a sus tropas usando todo lo que había aprendido como gladiador y como soldado. Pero tenía algo que Roma no podía comprar ni fabricar. Tenía hombres que peleaban por su libertad. Y un hombre que pelea por su vida es más peligroso que 10 que pelean por un salario. Durante 2 años, Espartaco marchó por toda Italia de sur a norte y de norte a sur. Saqueó ciudades, liberó esclavos, acumuló riquezas y humilló al ejército más poderoso del planeta. El Senado romano estaba aterrorizado, no por las batallas perdidas, sino por lo que representaba Espartaco. Si un esclavo podía desafiar a Roma y ganar, ¿qué impedía que los millones de esclavos del imperio hicieran lo mismo? Espartaco no era solo un rebelde, era una idea. Y las ideas son más peligrosas que cualquier ejército. El error fatal.
Espartaco tuvo la oportunidad de escapar. Después de derrotar a los cónsules, el camino hacia los Alpes estaba abierto. Si cruzaba las montañas, él y sus seguidores podían dispersarse hacia Galia, Tracia, Germania, volver a sus tierras natales como hombres libres. Pero su ejército no quería irse. Estaban ganando. Tenían riquezas, tenían poder, tenían la embriagante sensación de ver a sus antiguos amos correr de miedo. ¿Por qué huir cuando podían seguir peleando? Crixo, uno de los 3 líderes originales, se separó con un grupo de 30,000 hombres para saquear el sur de Italia por su cuenta. Fue una decisión desastrosa. Los romanos lo interceptaron y lo aniquilaron. Crixo murió en batalla. Espartaco perdió 1/3 de su ejército y a uno de sus mejores comandantes de un solo golpe. Y Roma finalmente encontró al hombre que pondría fin a la rebelión. Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma. Craso no era un general de carrera, era un político, un multimillonario, un hombre obsesionado con el poder y la gloria. Pero era también brutal, calculador y despiadado. Y tenía algo que los comandantes anteriores no habían tenido: la disposición de usar el miedo contra sus propios hombres. El Senado le dio 8 legiones, alrededor de 40,000 soldados. Cuando una de esas legiones huyó durante un enfrentamiento con Espartaco, Craso aplicó la decimación. Alineó a los soldados, contó de 10 en 10, y cada 10º hombre fue ejecutado por sus propios compañeros. 500 soldados romanos murieron a manos de otros soldados romanos como castigo por cobardía. El mensaje fue claro: o le tienen más miedo a Espartaco, o me tienen más miedo a mí. Elijan. Funcionó. A partir de ese momento, las legiones de Craso pelearon con una ferocidad desesperada. Craso persiguió a Espartaco hasta el extremo sur de Italia, hasta la punta de la Bota, en Calabria. Espartaco intentó cruzar a Sicilia negociando con piratas que le prometieron barcos. Los piratas tomaron el dinero y nunca aparecieron. Espartaco estaba atrapado. El mar por delante, Craso por detrás. Craso construyó un muro, una zanja y una empalizada de casi 60 kilómetros de largo, cortando toda la península para que Espartaco no pudiera escapar hacia el norte. 60 kilómetros de fortificación construidos en semanas. Roma no bromeaba. Espartaco rompió el muro en una noche de tormenta. Sacrificó un caballo y 30 prisioneros romanos frente a la zanja. Forzó un punto débil y escapó con la mayoría de su ejército. Incluso acorralado, incluso traicionado, incluso superado en número, Espartaco encontraba la manera. Pero ya no quedaba a dónde ir. La batalla final. Río Silaro, 71 a.C. Espartaco sabía que era el final. 2 ejércitos romanos adicionales marchaban hacia el sur para reforzar a Craso. Pompeyo venía desde España y Lúculo desde el este. Si los 3 ejércitos se unían, no habría ninguna posibilidad. Espartaco decidió pelear antes de que eso pasara. Enfrentó a Craso en campo abierto, a orillas del río Silaro. Antes de la batalla le trajeron su caballo. Espartaco sacó su espada y lo mató frente a todos. Cuando le preguntaron por qué, dijo: si ganamos, tendré todos los caballos que quiera. Si perdemos, no necesitaré ninguno. No habría retirada, no habría escape. Adelante o nada. La batalla fue la más sangrienta de toda la rebelión. Los esclavos pelearon con una furia que los romanos no habían visto antes. Peleaban sabiendo que no había un mañana, que cada golpe de espada era el último acto de libertad que tendrían. Espartaco intentó abrirse paso directamente hasta Craso. Quería matarlo personalmente. Si cortaba la cabeza, el cuerpo caía. Mató a 2 centuriones que se interpusieron en su camino. Pero antes de llegar a Craso, recibió una herida en la pierna que lo tiró al suelo. Desde el piso, de rodillas, siguió peleando. Los romanos lo rodearon, y ahí terminó. El ejército de esclavos fue destruido. Miles murieron en el campo de batalla. Los sobrevivientes fueron capturados, y el cuerpo de Espartaco nunca fue encontrado. Los romanos buscaron entre los muertos, entre los heridos,
entre los prisioneros. Nunca lo identificaron. El hombre que sacudió los cimientos de Roma desapareció de la historia como si la tierra se lo hubiera tragado. 6.000 cruces. Craso tomó a los 6.000 prisioneros sobrevivientes y los crucificó a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta Roma. Una cruz cada 10 metros durante 200 kilómetros. Imagina eso. Un viajero caminando de Capua a Roma viendo una línea interminable de hombres muriendo lentamente en cruces de madera. A la derecha, una cruz. A la izquierda, otra. Adelante, otra. Y otra. Y otra. Durante días enteros de caminata, los cuerpos se dejaron ahí. No los bajaron, no los enterraron. Se pudrieron al sol como recordatorio permanente de lo que le pasaba a los esclavos que se atrevían a soñar con la libertad. Craso quería que cada persona que caminara por esa carretera durante años viera los huesos y recordara: Roma no perdona. Lo mismo que Roma no pudo crucificar. Craso se quedó con la victoria militar. Pompeyo, que llegó tarde y solo cazó a algunos fugitivos, se robó el crédito político. Ninguno de los dos entendió lo que realmente había pasado. Espartaco perdió. Su ejército fue destruido. Sus hombres fueron crucificados. Pero lo que hizo en esos 2 años cambió algo dentro del imperio que ninguna crucifixión podía deshacer. Después de Espartaco, Roma nunca volvió a tratar las rebeliones de esclavos como problemas menores. Las leyes cambiaron. El trato hacia los esclavos, aunque siguió siendo brutal, empezó a moderarse lentamente por miedo a que surgiera otro Espartaco. El nombre mismo se convirtió en sinónimo de rebelión, de resistencia, de la idea de que ningún ser humano nace para ser propiedad de otro. 70 hombres con cuchillos de cocina. Eso fue lo que tuvo al principio. Y con eso construyó un ejército que hizo temblar al imperio más grande del mundo durante 2 años. No tenía nada, ni patria, ni derechos, ni nombre que importara. Lo único que tenía era la convicción de que prefería morir de pie que vivir de rodillas. Y 2000 años después, seguimos diciendo su nombre. Eso es lo más visceral que existe.